Volvemos a este segundo intento de intentar conectar con Alfredo Corel. A ver si... Hola, hola, hola a todos los que estabais y a los que os estáis uniendo ahora. Pues eso, que problemas del directo, que lo típico en un directo, efectivamente. Ahora se oye todo bien, vale, fenomenal. Ahora se escucha y ahora ya solo nos falta que se pueda unir Alfredo, porque me salen solicitudes de otra gente, pero no la suya. No la suya, que en este caso es lo importante, es el que más falta nos hace. No, me siguen saliendo solicitudes, pero la suya no. Tengo máscara de farmacéutico en directo. Bueno, no sé cómo es una cara de farmacéutico, o por qué yo tendría una cara especial de farmacéutico. No, me dice que Alfredo Corel no puede unirse. Vamos a intentarlo una vez más. Y si no, pues lo intentaremos al revés. Intentaré conectarme yo. Ahora sí. Joder, perdón. Nada. Estos son tal cual problemas del directo. Seguro que hay alguien antivacunas que está hackeando la conexión. Ojo, a lo mejor tenemos una mano negra que estaba impidiéndonos empezar. Pues yo creo que Vamos, ya he hecho. director. Buenas noches y gracias por invitarme y creo que vamos a tener que hacer segunda y no sé si tercera Por parte. eso te digo, yo he Con el hecho las plan que tenemos. presentaciones previas, así que yo creo que podemos entrar directamente porque he dicho, digo, yo creo que vamos a ir bastante justos de tiempo. Quita, quita los comentarios. Sí, probablemente va a ser una. Porque ya os digo que está estructurado esto, ¿eh? Entonces, en principio, como ya está, a mí es que los comentarios me distraen, y más cuando no, cuando no es lo que vamos a contestar. Así que yo creo Sí, que podemos empezar pues hablando un poco de las vacunas, de cuál es su origen, ¿no? Que nos cuentes un poco desde cuándo se han empezado a usar y qué han significado en la evolución de la salud, que para mí, si no es el más importante, junto con el agua potable, lo que más vidas ha salvado. sí, hay tres, digamos, cuatro intervenciones que se consideran como las intervenciones más potentes en salud pública, que es un poco todo el tema de alcantarillado de las ciudades, el saneamiento de las ciudades, de separar las aguas fecales de las aguas de beber, la higiene de manos, la higiene con agua y jabón, los antibióticos, 3, y las vacunas, 4. Son estas cuatro intervenciones las que consideran vitales para la salud pública y para que se haya reducido de modo dramático las muertes por enfermedades infecciosas. Entonces, fija, las vacunas, Álvaro, tienen un antecesor, tienen un predecesor que se llamó la variolización. Y esto ya se hacía en el siglo XV en Asia. En países como Turquía se cogía, era todo muy empírico, no había evidencia científica por debajo, pero les importaba mucho allí por dos motivos, porque los niños se morían viruela. La viruela ha causado a lo largo de la historia del orden de 500 millones de muertes como mínimo. Ha sido la pandemia que se ha repetido en muchas ocasiones y más muertes ha causado. Lo que pasa es que se nos ha olvidado porque desde el año 77 no hay ninguna muerte. Entonces, se ha erradicado, ha sido la única enfermedad infecciosa que se considera erradicada del planeta y eso hace que quizá la gente, como ya ni nos vacunamos porque no hace falta, porque no existe, pues la viruela, creo que fue eso, 500 millones de muertos, ni nada menos. Entonces, en Turquía estaban preocupados por dos poblaciones, por los chavalines que morían por la viruela y por las mujeres, porque con las mujeres, aparte de la prostitución, la esclavitud hacía que se mercadeara con ellas y claro, la viruela tenía un índice de muerte alto, pero es que a la gente que no mataba les dejaba muchas secuelas, muchas señales en la piel y eso hacía que estas mujeres ya fueran, digamos, inservibles para la esclavitud o para lo que ellos la quisieran. Así que eso fue un poco lo que motivó. Y la viruela se empezó a vacunar con esta técnica previa que soplaban, fíjate, soplaban por la nariz polvito que sacaban de las pústulas de la viruela de alguien que supuestamente ya estaba recuperándose. Claro, Ok. todo esto era muy supuesto. Entonces, O sea, cuando tú calculabas que esa suponían,
Claro, suponían que estaba atenuado, claro, no sabrían, no, no sabían ni qué la producía seguramente. claro, no sabían lo que la producía, pero esta gente tenía unas llagas muy llamativas y entonces de la pus de estas llagas, cuando se suponía que ya la persona se estaba recuperando, esa pus la dejaban secar, se hacía un polvito y ese polvito lo soplaban por la nariz. Lógicamente mataron a gente con esta técnica porque este polvito les mataba si la persona no se estaba recuperando y estaba todavía muy fuerte la viruela, pero también salvaron muchas vidas de modo empírico. Y entonces esto una mujer, la mujer del embajador británico en Constantinopla, la actual Estambul, lo vio y trasladó la técnica nada menos que a Londres. Cuando volvieron de Estambul a Londres llevaron esta técnica y ella se lo hizo a sus hijos delante de todo el mundo y se empezó a hacer en toda Europa, esta variolización. Y se fijó en este procedimiento el padre de las vacunas. Pocos años después de esto, Edward Jenner se fijó e hizo un par de cambios. Uno de los cambios que hizo, bueno, hizo estudios científicos y los publicó para ver cómo tenía que ponerla, pero el cambio fundamental que hizo es que vio que las mujeres que ordeñaban las vacas, las vaqueras, no sufrían prácticamente la viruela humana. Yo esta parte de Edward Jenner me la sabía, todo lo que no sabía era todo el origen y que venía de Turquía. Claro, pues más que Turquía, y no solo Turquía, probablemente en el Oriente Asiático, en más países se haría esta práctica. Ajá. Entonces Jenner coge esta práctica y la modifica. Cambia el virus de la viruela humana por el virus de la viruela de la vaca, porque él aprecia que las mujeres que ordeñan las vacas se recuperan muy bien de la viruela humana y que apenas tienen secuelas. Y entonces, pues coge la pus de la viruela de las vacas. Por eso se llama vacuna, porque viene de vaca. Porque viene de vaca. Y fíjate, no sé si se va a ver muy bien, pero ya existió los movimientos antivacunas desde ese mismo momento. Esto es un grabado de la época en la que Edward Jenner empieza a inocular la vacuna y se ve que la gente que está vacunada le sale cara de vaca o de toro. ¿Mm? Ah, o sea, estos son, o sea, los antivacunas tienen su origen junto con las vacunas. Sí, Ya. sí, sí, existen desde el mismo momento de la vacuna. Esto, por el motivo que fuera, generó mucho miedo y ya hay grabados de esa Bueno, época. pero la realidad Entonces, es que esa primera fue efectiva, porque bueno, eh, esto es más o menos 1800, ¿no? Cuando se sí, empieza. 1790 y tantos, casi al límite del siglo XIX. Y Y en 1900 es 80, creo, cuando se considera que está erradicada la. sí, el 80 se radica por la OMS, el último caso fue en el 77 en Somalia. Así que, y otro cambio que hizo Jenner importante es que en vez de administrarlo por la nariz, lo administraba con una punción en el bracito de los niños, ¿no? Estas son las dos cosas que hizo. Luego hizo un estudio científico para poner cómo se ponía y tal. Y luego los españoles aquí intervinieron de una manera muy, muy potente porque hicieron una expedición para llevar la vacuna a todo el imperio español, que en ese momento era casi decir como todo el mundo. Este era el rey, era Carlos IV, había muerto un hijo suyo por esta enfermedad, con lo cual estaba muy motivado y dijo que quería llevar este avance a todo el imperio. Y entonces un médico de Alicante que se llamaba Balmis, acompañado con Isabel Zendal, que se ha hecho muy famosa Sí. en la pandemia, que era una enfermera de La Coruña y que tenía un orfanato, pues llevaron a 22 niños en un barco. Y bueno, esto no hubiera pasado a los comités éticos de hoy, porque No. justamente, claro, la vacuna no se podía, no había neveras para conservarlo, aquello que se sacaba de las vacas. Entonces lo que se hacía era la pus de un niño se le pasaba al siguiente, ¿m? Y así iban infectando a los niños en plan Sí. dominó Y hasta, imagino que las pruebas de laboratorio que hicieran serían bastante menos controladas que las que se claro. hacen actualmente y Entonces, o sea, nada, todo sería más incierto. fueron por Canarias, llegaron a Costa Rica y al continente ya aterrizaron a la altura de Venezuela. Y a partir de ahí se distribuyó por todo el continente, salieron un montón de expediciones. Lógicamente, con los niños españoles no pudo hacerse todo el recorrido, o sea que seguro que participaron niños indígenas. Y llegaron hasta China, nada menos, a través de Filipinas, llegaron hasta la misma China. Así que esto se consideró es la primera expedición filantrópica y de un éxito sustancial. Hombre, Ten en cuenta que la viruela, por ejemplo, en América no se conocía porque era una enfermedad muy europea y justamente la colonización española, la invasión española de América, la guerra con aquella gente, les llevó un virus que no tenían y no estaban preparados, genéticamente no estaban preparados para él. Así que se estima que las muertes en América por la viruela fueron tanto o más que las que se produjeron por la propia guerra. Así y, que el rey y aquí hizo además muy sería bien de llevar.
de llevar el arreglo, ¿no? a tanto desastre. O sea, que la primera vacuna, podemos decir que la primera vacuna que se puede llamar ya vacuna como tal, lo que hizo fue conseguir erradicar una enfermedad que ha producido pues, más de 500 millones de muertes durante toda la historia. O sea, que ya la primera vacuna empezó siendo, ya con la primera empezamos bien, ¿no? Estamos bien, efectivamente. Y una de las segundas es la de la polio, que estamos ahí un pasito de conseguir esto mismo, pero hay un problema con la de la polio, y es que hay países en los que su distribución está siendo muy complicada. Por ejemplo, y todo el mundo lo va a entender, Afganistán, ¿no? Con la situación que ha habido de guerra reciente y de un Estado que ha cambiado de gobierno y ahora está con un régimen islámico extremista, pues está siendo muy complicado. Y entonces hay brotes en algunos países todavía, con lo cual no se puede considerar erradicada, pero en España hace muchísimos años que no hay poliomielitis. De hecho, yo he tenido amigos o amigas de mi edad con problemas por la poliomielitis, pero los niños de hoy en día, y probablemente tú, que eres bastante más joven que yo, ya no conoces a nadie de tu quinta con De poliomielitis. la mía no, profesores del colegio y de la universidad, sí, tenía un profesor que había pasado la polio de pequeño y le habían quedado secuelas y Claro, andaba. es que las secuelas es que ya quedan los miembros con distintas longitudes, hay deformidades en las extremidades, tanto en las piernas como en los brazos, y eso es muy evidente, ¿no? La poliomielitis. Pero claro, insisto, hoy en día, gente de generaciones más jóvenes tampoco lo conocen, y eso es uno de los peores problemas enemigos de la vacuna, que como se olvida la enfermedad porque desaparece, pues la gente se olvida de los grandes Bueno, beneficios de vacunarse. pero hay muchas que prácticamente en España se consideraba que estaban casi erradicadas, como el sarampión, y ahora ha vuelto a haber casos, de hecho. A mí me hacía gracia porque esta mañana he visto un post de una señora que decía que en realidad lo del sarampión era una cosa muy exagerada porque no mata tanta gente. Y claro, en realidad la estadística es que mata 2 de cada 1000. Que 2 de cada 1000 es una barbaridad. Ahora coge un colegio que más o menos hay 1000 niños y pues 2 niños de cada colegio. Claro, son pocos casos, pero aquí prácticamente no había, ¿no? Claro, además, no solo mata, aunque sea la proporción de matar baja, tiene una proporción bastante más alta de posibles secuelas. Y entre las secuelas hay nada menos que la ceguera, ¿no? Están los trastornos por las neuroencefalitis había otras tercera de las secuelas que eran también gravísimas. Y dices, bueno, ¿qué necesidad tengo de que se me muera el niño o de que se me quede ciego por una vacuna que puedo poner? El sarampión probablemente es una de las enfermedades infecciosas más contagiosa de todas las conocidas, y de hecho una persona que tenga sarampión puede llegar a contagiar entre 15 y 20. Te comparo con el COVID para que la gente se sitúe. Cuando el COVID empieza en España y en el mundo en general, aunque hay variaciones, normalmente una persona con COVID podría contagiar a entre 2 y 3 personas del entorno, ¿no? Entre 2 y 3. Y esto es lo que hizo calcular que teníamos que tener vacunado a un 70% de la población para, digamos, cubrir y que no se expandiera. Pero claro, el sarampión contagia a cada persona entre 15 y O sea, 20. lo que te hace Esto, falta son unas tasas entonces por encima del 90% de de vacunación hecho, de para hecho poder la controlarlo. tasa de vacunación que tenemos que tener para que no se expanda el sarampión es del 95%. Y España saca pecho porque es de los pocos países que llega al 96%. Así que hemos estado muy bien protegidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues por un lado tenemos la globalización y tenemos en España gente que no ha nacido en España y que está viviendo en España, por una parte, y por otra parte, durante el COVID y por el confinamiento hubo una cierta pérdida de la tasa de vacunación de los niños que iban naciendo en aquellas épocas, ¿no? Porque el sarampión no se pone inmediatamente al nacer, esa es la triple vírica, y la primera dosis del sarampión, si yo no me equivoco, se pone en el primer año, a los 24, a los 12 meses de vida, al primer año. Entonces, claro, si tienes el niño, lo tienes en casa confinado, no lo llevas a ponerse la vacuna al pediatra porque solo vas al médico para un COVID, bueno, pues ahí hubo un poquito de pérdida y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar, porque ese 96% lo envidia todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues en Estados Unidos, por ejemplo, que no se llega a esta tasa ni de lejos, están teniendo unos brotes de sarampión tremendos, y en España hemos tenido un colegio en la Costa del Sol, hay un cierto hermetismo en saber en qué localidad, cuál es el colegio, por motivos de confidencialidad, pero hay un colegio donde ya tenemos 10 niños. 10 Del niños mismo colegio.
del mismo colegio. 10 niños infectados de sarampión. Los últimos 2 que ha comunicado la Junta de Andalucía ayer mismo están ya en 13 años. Es decir, son niños que han pasado ya de sobra la edad de vacunación y que, lógicamente, sus papás en su momento decidieron no vacunarles. Yo no he seguido el caso de esto, pero los 3 primeros seguro que eran 3 sin vacunar. O sea, Sí, no sí, sé. son 10 sin vacunar. Ah, Lo que pasa es que la Junta de Andalucía en los primeros casos no dio las edades, en sus primeros 8 decían que podía ser o porque sus padres hubieran decidido no vacunarles o porque no tuvieran la edad de vacunación. Imagínate, un niño de 10 meses todavía no ha llegado al momento de vacunarse, ¿no? O tiene solo la primera dosis porque la segunda se pone a los 4 años y con la primera dosis igual no están cubiertos del todo. Entonces te dejaba la duda de que podían estar en esa franja de sin haberse puesto la dosis o todavía con la dosis incompleta. Pero claro, cuando ya ayer o antes de ayer han publicado los últimos 2 casos de 13 años, pues lógicamente estos ya es que no se han vacunado. sí, Y ya bueno, 13 años. Pero bueno, es significativo porque, claro, muchas veces que las vacunas no sirven para nada, dices, mira, el sarampión, que es una enfermedad muy grave, que esperemos que a estos niños no les pase nada, por supuesto, pero solo se han contagiado los que no estaban vacunados. Quiero decir que muchas veces tomando ese tipo de decisiones estás poniendo en riesgo pero claro, probablemente. yo lo que pienso, porque insisto, hay hermetismo con respecto al sitio que está pasando, es que en ese colegio probablemente hay un número importante de niños de origen de otros países y esto puede hacer que dentro del colegio esa burbuja del 95% no se esté cumpliendo. Claro, porque ¿cómo, Entonces esté transmitiendo mucho más el sarampión y haya habido, pues esos 10 casos en poco cómo tiempo. se decide cuál es el calendario de vacunación y hay diferencia entre todos, porque no en todos los países se vacuna de lo mismo, ni los calendarios son iguales. No, y en España hasta hace poco tiempo teníamos una desgracia y es que a raíz del desarrollo constitucional de las autonomías y de la descentralización de la sanidad, las comunidades autónomas adquirieron la competencia de los calendarios vacunales, con lo cual ha habido, durante unos años, ha habido desigualdad en cuanto al calendario, en cuanto a qué tipo de vacunas se cubrían, cuáles no se cubrían, en qué plazo se ponían. Gracias a Dios hemos vuelto a un calendario único que se hace consensuado por todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. Hay una propuesta inicial, normalmente de la Asociación Española de Pediatría, que tiene un grupo de vacunas muy potente hace ya bastantes años, y de la Asociación Española de Vacunología. Hay 2 asociaciones científicas que trabajan esto mucho. Y de hecho antes había un calendario vacunal para niños, otro para adultos, otro para embarazadas. Ahora se ha hecho un único calendario que se llama A lo largo de la vida, ¿no? Y es el que cada año se revisa por este comité asesor y luego la reunión de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad aprueban o no aprueban y modifican. Y, por ejemplo, pues para que te hagas una idea, este último año, en el año 24, se ha aprobado una modificación súper importante en el calendario vacunal, y es que los hombres hasta 45 años se pueden vacunar del virus del papiloma humano. Esta vacuna, Ha avanzado mucho, ¿eh? Porque hace no muchos años solo las niñas, y tenían que ser, creo recordar que, te hablo de memoria, eran menores de 14 o 15 en Madrid, porque había comunidades en las que no estaba cubierto bajo, ¿no? Y además era, si no recuerdo mal, eran 3 dosis que no eran baratas, o sea, que no eran, en total salían, depende porque había para una que cubría más cepas, otra que menos, pero andaban entre 300 y 500 euros ponerse las 3 dosis. sí, sí, por ahí andan los precios. Esta vacuna surge de un grupo de científicos de Australia. Es una vacuna que, más que prevenir la infección, en este caso previene un tumor, previene un cáncer. O sea que, de hecho, también de esto había preguntas en Sí, las que nos han mandado los días atrás. Hay vacunas como esta que no previenen una infección. No es tan grave el tener un papiloma, que es un poco las verruguitas que tenemos en las manos, pero es que hay algunos de los virus que producen estas verrugas en la zona genital que pueden hacer de que se desarrollen tumores. En chicas, el tumor de cuello de útero, ¿m? Y en chicos puede ser el tumor de pene o el tumor de testículos. Son muchos más infrecuentes los de chicos, mucho más frecuente el de chicas, pero es que fíjate, estos australianos, cuando ya llevan 5 años de implantación, que fueron los pioneros en el mundo, denotaron, ya publicaron que habían reducido la incidencia de cáncer de cuello de útero en un 50%, nada menos que a los 5 años de haberse iniciado el procedimiento de vacunación. Entonces, bueno, esta vacuna se inició, como tú has dicho muy bien, en España en niñas, no en todas las comunidades, entre 12 y 14 años. Hace poquito, hace cuestión de un año o dos, se amplió a varones. Esto fue iniciativa de Europa, que, claro, los varones, aunque tenían menos incidencia, eran transmisor del virus. Entonces era absurdo vacunar solamente a un género y no al otro.
y se inició la vacunación de los dos géneros pues hace un año o dos en España. Pero las edades estaban entre 12 y 18 años y ahora la ampliación se ha hecho a 45. Y ha bajado, Y ¿no?, esto la edad también. Yo creo que ahora empiezan a vacunar antes también. eso ya no lo sé, pero es importante aquí remarcar que en el caso de varones, aunque se pueden vacunar cualesquiera, está especialmente indicada a los hombres que tienen sexo con hombres, porque es uno de los grupos de contagio, una de las prácticas de contagio más habituales. Así que todos aquellos que nos estéis escuchando, que tengáis amigos de hasta 45 años, y si no están vacunados en este momento lo cubre la Seguridad Social y yo recomiendo la vacunación para evitar sustos y transmitir este virus a mujeres. Bueno, y la realidad es que, quiero decir, el que no esté, el que esté fuera de esos rangos de edad, pero quiera vacunarse, también puede. Y también sería beneficioso para su salud, en principio. Sí, Porque, bueno, mira, pero yo, por ejemplo, que yo no estoy vacunado, mm, ya me paso de esa edad, no sé si tú estás en la edad, pero yo me paso, eh, pregunté a mi médico si convenía que yo me vacunara. Además, este año pasado, cuando me puse la gripe y tal, pregunté. Y me dijo, mira, es que ya por encima de los 55, las posibilidades de que desarrolles un son tumor muy eh, son muy bajas. Entonces, bueno, si quieres, la tienes que pagar tú, porque no te la cubre la Seguridad Social, te la puedes poner, te la ponemos, la otra te la ponemos, pero las posibilidades de desarrollar un tumor ya son muy bajas. Entonces, bueno, bueno. por eso se ha puesto el límite en los 45 años. Pero es que además esa pregunta, de otras veces además, es muy frecuente porque hubo un momento en el que se difundió sobre el VPH que solo tenías que, o que solo era efectiva si jamás habías mantenido relaciones sexuales. Que a partir de que habían empezado a mantener relaciones sexuales ya daba lo mismo ponerla que no ponerla, entre otras cosas porque se sabe que más del 80% de la población en algún momento va a estar en contacto con el virus, pero que la realidad no es esa, que aunque ya hayas iniciado tu vida sexual, si no te la has puesto, conviene ponérsela. Efectivamente. Es recomendable que todo el mundo que esté en este abanico hasta los 45 años se la ponga. Bueno, nos decías antes que no todas las vacunas son iguales y yo creo que en esto hay un montón de dudas porque no sé, explícanos un poco qué tipo de vacunas hay, porque yo creo que aquí hay mucha duda y sobre todo con el ARNM y todas las distintas formas. Por cierto, que gracias a tu cuenta he descubierto estos días atrás a la chica esta de verde. Estoy fascinado de las barbaridades que está diciendo. Es una maravilla. Un profesional sanitario, es una cosa increíble. Es una maravilla. Bueno, La eh, última es lo peor. a ver, todo es vacuna, porque aquí dicen, no, no, es que las de ARN no son vacuna, porque rompen. No, no, todo es vacuna. O sea, inicialmente, fíjate, si hubiera estado en la facultad podíamos haber hecho mi teatrito con todos los tipos de vacuna, pero como estoy en casa hoy no, no puede ser. La vacuna inicialmente se hace con los bichos enteros, con el agente infeccioso entero, ya sea virus o sea bacteria. Con el push que contábamos antes, ¿no? Ya. Efectivamente. Entonces, lo primero que se hace es atenuarlo. Atenuarlo es que le baje la virulencia, la fuerza de la infección, pero que esté el microorganismo todavía vivo y entero. Y estas vacunas atenuadas, por ejemplo, de la polio, de la poliomielitis, tiene dos tipos de vacunas. Una es atenuada y otra es inactivada. Estas atenuadas, ¿qué riesgo tienen? Son las mejores. Las vacunas atenuadas que tienen el microorganismo entero, pero como que se le ha bajado un poco la fuerza, son las mejores a todos los niveles, pero tienen un riesgo. Es que tú se la puedes poner a una persona y dentro de esa persona puede volver a su origen, a su fuerza inicial. Pueden revertir y volverse muy fuertes, muy infectivas y muy dañinas. Es Entonces, claro, decir, ahí estaríamos mediante la tendrían, vacunación. tendrían un riesgo mucho más alto que las vacunas que tenemos ahora. Claro, y de estas, de hecho, cada vez se utilizan menos. Para que te hagas una idea, en el caso del COVID, de estas se ensayaron en animales, pero que yo sepa, ninguna llegó a ensayarse en humanos de estas. Porque, claro, imagínate que tú le metes a alguien en el COVID atenuado y luego dentro de la persona se vuelve en el COVID durísimo, ¿no? Entonces, le estás produciendo la infección. Y de hecho, la de la polio que existe de esta manera, de vez en cuando ha pasado, ¿no? Que se ha vacunado en una zona y ha revertido y ha producido infecciones, brotes de polio. Entonces, es muy buena, pero tiene ese riesgo asociado. El siguiente paso que se dio fue matar al microorganismo, tenerlo entero, pero que ya no pudiera replicarse, que no pudiera vivir y que estuviera totalmente inactivo, tanto con virus como con bacterias. Estas funcionan ya algo menos fuerte que la anterior, pero siguen siendo muy buenas porque es el microorganismo completo. Y luego
para evitar, en cualquier caso, meter un microorganismo entero, el siguiente paso que se dio en la mejora del proceso de vacunación fue aislar un fragmento, ¿no? Si este es el microorganismo entero, en vez de usarlo entero, pues cojo, y si esta es la parte que produce reacción inmunitaria, pues cojo y solo introduzco esto, ¿no? Entonces se hizo con proteínas. ¿Qué es lo que pasa con estas vacunas de fragmentos? Que son más flojas. Entonces, como son más flojas, hay que arroparlas, digamos, hay que abrigarlas con sustancias que potencien la acción de las defensas. Y estas son las sustancias de las que también hablaremos ahora un poquito, que son los adyuvantes. Son acompañantes del trocito del microorganismo que potencian la reacción inmunitaria. Bueno, Pero tienen sus sombras. Estas sustancias tienen también sus sombras en la historia de las vacunas. los adyuvantes. Sí, Digo, los adyuvantes. igual, nos lo hemos saltado, como lo hemos dado por hecho, pero cómo funciona una vacuna a nivel muy simple es que al final tu sistema inmunitario aprende a reconocer los agentes externos que pueden ser patógenos. Claro. Con lo que nunca no lo identifica y entonces es mucho más fácil que se extienda la infección. Con las vacunas lo que hacemos es crear una especie de biblioteca de malos, de malignos, enseñárselos para decirle a nuestro sistema inmune, ojo, si esto alguna vez entra, no te pares a valorar si es bueno o malo, directamente que sepas que es malo, ¿no? Es que el sistema inmunitario se entrena de modo natural siempre, de modo que si yo tengo hoy la gripe A, me quedan en circulación sustancias que recuerdan la gripe A y dentro de un año, si la vuelvo a tener, pues actúo más rápido y más eficaz. Entonces la vacuna se basa justo en esto. Produce ese entrenamiento sin las graves consecuencias de la infección. Claro. Que aquí también entra que es una pregunta muy habitual de, oye, ¿por qué de algunas cosas me vacunan una vez y no me vuelven a vacunar jamás? Hay de otras que me vacunan, que hay que recordarla a los años, hay que volver a poner la vacuna, y otras, porque hay otras como la gripe, de la que la vacuna cambia cada año, ¿no? Claro, pues justamente depende del tipo de vacuna. Las que suelen ser de, como te he dicho al inicio, de virus completos atenuados, estas suelen durar toda la vida y habitualmente con una dosis quedas totalmente inmunizado. Pero según vamos mejorando la preparación de las vacunas y haciéndolas menos dañinas, son más flojas. Entonces hay que ponerle sustancias, hay que poner más dosis o hay que poner recuerdos. Eso va cambiando según va evolucionando todo el O proceso. sea, que estamos reduciendo el riesgo de sufrir efectos secundarios, pero a cambio de perder cierta eficacia Eso es. con respecto, sobre todo, al tiempo que te puede durar esa inmunidad, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, bueno, pues es un poco el equilibrio entre una cosa y la otra. Bueno, Y sobre los adyuvantes, si quieres, porque ahí también hay mucha polémica, ¿eh? Que ahí ya entran el aluminio, el grafeno, claro, hay un adyuvante clásico que ha sido el más criticado, dañino y que incluso los científicos hace unos años se dijeron que esto había que quitarlo y se quitó. Y se quitó de la inmensa mayoría de las vacunas. Hubo creo que algún país que se resistió algunos años, que es el timerosal. El timerosal que tiene mercurio, nada menos, un metal pesado como el mercurio, ¿no? ¿Por qué se metía timerosal? Porque aparte de ser adyuvante, era una sustancia, como decir, los farmacéuticos, de estas antiséptico, ¿no? Era un... no, bueno, el mercurio de todas formas es que se prohibió de todo, porque se Ya. prohibió hasta de... No, pero el timerosal como tal, que era una sal de mercurio, lo que servía en la vacuna, aparte de para hacer más potencia, era para que un vial, era un estabilizante. para que un vial se pudiera usar para 8 o 10 personas sin que se contaminara. Para que no se contaminara y yo pudiera hoy pinchar a uno, dejarlo y mañana pinchar a otro. Hoy en día esto no se hace así. Como antiséptico era. Sí, un antiséptico. Por eso te decía. Y entonces hubo hace unos años que la gente se levantó en guerra y se quitó esto. De metales que queden en este momento en alguna de las vacunas, pero ya cada vez menos, el aluminio, sales de aluminio como adyuvante. Pero se están investigando cada vez más adyuvantes y hay sustancias pues como las saponinas, que son como lípidos. Los lípidos están jugando un papel fundamental en los adyuvantes. De hecho, las del COVID ya no llevaban nada más que la cápsula de nanopartículas lipídicas, que es el adyuvante fundamental, estas de RNA. Pero se está también trabajando con membranas inocuas de algunas bacterias que también están resultando muy buenos adyuvantes. Es decir, hay en este momento una altísima investigación por hacer los adyuvantes cada vez más naturales, como pueden ser eso, membranas de bacterias, jabones, lípidos, sustancias biomoléculas con las que nuestras células conviven cada día. O sea, pero al final, entonces, que la función de esos adyuvantes es
potenciar el efecto de la vacuna intentando mantener esos posibles efectos secundarios en el mínimo posible. O sea, Eso es. Los adyuvantes, su necesidad es que potencien la reacción inmunitaria y que la sostengan en el tiempo. Entonces, ¿qué vacunas hay que adyuvar más? Pues o bien las que se ponen a personas que responden poco, como son los niños y como son los ancianos, o a vacunas que se sabe que son más flojitas, pues por como ejemplo la de la gripe. Entonces, esas son las que hay que ayudar y de la palabra ayudar es donde viene el nombre de adyuvante, ¿no? La sustancia que ayuda a que esto dé reacción. Entonces, ¿que ha habido metales tóxicos como el mercurio? Sí, pero hace muchísimos años que ninguna vacuna de las que se ponen en España tiene mercurio. ¿Que la dosis de aluminio que se pone está muy por debajo de los límites tóxicos? Sí, con lo cual somos conscientes de que habría que disminuir todavía más o quitar el aluminio, pero cuando se encuentren sustitutivos se hará. Aún así, la dosis actual de aluminio en las vacunas, de sales de aluminio, es muy inferior a la que se considera tóxica. Así que, bueno, pues el mundo de los adyuvantes está en investigación y mejorará, y de hecho ya está mejorando, y con las del RNA, que son vacunas, son exactamente vacunas, ya se han utilizado los lípidos y no se han utilizado minerales en potenciarlas. A pesar de todo lo que circuló sobre el grafeno y todas estas cosas, que además, claro, es que es importante explicar que eso es cuál es la función de esos adyuvantes, porque hay muchas veces que la gente piensa que se añadían porque sí. El microchip no, microchip no había, no es ningún adyuvante de momento, que esto también ha sido una cosa muy manida, muy extendida. Bueno, Lo han es que preguntado acuérdate de muchas los veces. vídeos de las cucharas pegadas en la zona de la vacunación, Eh, que es que esto era terrible, Eso era un esto era problema de terrible. higiene. Eso era sobre todo un problema de higiene, de que si se te queda algo pegado en un brazo cuando te lo pones así, es que lo mismo estás un poco pringoso y tienes que lavarte. Porque claro, imantarte no te imantas. No, Pero efectivamente no eso te era. imantan, no nos han introducido ningún chip, sería imposible que nos introdujeran un chip en una vacuna. Esto pasa a una cantidad de controles externos al laboratorio fabricante que de verdad yo creo que es una película de ciencia ficción y está muy bien como un guión de ciencia ficción, pero que tenemos que dejar de pensar que estas cosas se pueden hacer. O sea, todos los... Porque también no sé si en alguno de los preguntas o a lo mejor en alguno de los vídeos de la chica de verde pone que es que no nos dicen todos los componentes de las vacunas porque no nos dicen todo lo que nos inyectan. No, no, está todo en el prospecto. No es cierto, eso está todo en el prospecto. Además que yo, yo lo explicaba así, o sea, como con una lógica un poco de, mira, aunque se pudiera hacer y de verdad te pudieran meter un microchip, esto sería una tecnología muy cara. Y no creo yo que estén preocupados. O sea, no veo yo allí a Soros y a Elon Musk, estos que suelen echarle la culpa, en su casa con Bill Gates, todos diciendo, vamos a ponerle un microchip especial a Manolo, que todos los días va a comprar el pan a las 3 de la tarde y a tomarse un café al bar. Y no iban a gastar esta tecnología tan cara en nosotros porque no creo yo que estén muy preocupados de qué estamos pensando a las 12:30 de la mañana. Pero bueno, teorías hay algunas muy curiosas, esta de los microchips de las más locas, pero Sí, pero sobre además es que el problema de estas teorías, Álvaro, es que de pronto están en boca de personas con un cierto poder sí, de convocatoria, con un cierto poder de impacto, ¿no? Que hemos tenido aquí nuestro cantante, pero es que hemos tenido a un señor de una universidad sí. hablando de estos chips. Entonces, Y, no sé. y no sé si con los chips en concreto, pero hay sanitarios que además entre su círculo suelen conseguir mucha difusión diciendo otro tipo de locuras de las que hablaremos un poco. Yo creo que ya eso hacia el final, ¿no? Vamos a dejar como los mitos más, Sí, vamos a dejar más algunos mitos recurridos por para el final. Sí. final, porque porque de lo que sí que han llegado muchísimas preguntas es sobre los efectos secundarios de las vacunas. Yo creo que podemos empezar hablando por los más comunes de las vacunas más habituales y luego, si no, ya entrar un poco en estos del COVID y además cómo funciona, ¿no? Ese reporte de efectos secundarios, cómo está todo hecho todo ese proceso. A ver, los efectos, tú te sabrás mejor que yo la clasificación según las frecuencias Sí, en las que suceden, ¿no? es en función del el número de casos que se dan por miles. Entonces se consideran pues,
infrecuentes, frecuentes, muy frecuentes, pero es que los muy frecuentes generalmente tampoco estadísticamente son una cosa súper habitual y son muy leves, porque quiero decir, hay muchas veces que hay efectos secundarios que están registrados como efectos secundarios que en realidad no se han dado prácticamente en ningún caso, pero cuando son de mucha gravedad, y se puede establecer cierta asociación que a veces no está 100% demostrada, ya se considera que es un efecto secundario muy infrecuente. Bueno, una cosa que aquí tenemos que entender para que nos hagamos una idea del reporte de efectos secundarios es que normalmente las vacunas se ponen, por ejemplo, a los niños recién nacidos. Entonces, por ejemplo, la que estábamos hablando antes de la poliomielitis se pone a recién nacidos, con lo cual, pues en España igual tenemos al año, no te sé decir cuántos recién nacidos al año hay, pero no sé, no creo que lleguen a medio No, millón. No creo que lleguen a medio millón, serán a lo mejor 100.000, yo qué sé, los recién nacidos al año. ¿Cuántas personas? Y eso en un año, vamos a suponer 100.000. Un año, 100.000 niños recién nacidos. En un año, ¿cuántas personas se vacunaron del COVID? Pues nada menos que 40 40 y pico 45 millones. millones de personas a las cuales se le puso a casi todas 2 dosis. O sea que tuvimos 90 millones de dosis. Entonces, claro, y eso lo hemos tenido además en 3 meses. No lo hemos tenido en un año, porque se pusieron la primera dosis en diciembre, empezó en diciembre y a mí me llegó en mayo. Entonces, en cuestión de medio año, como mucho, hemos tenido 90 millones de personas vacunadas. O sea, 90 millones de dosis de vacuna puesta. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que en medio año hemos detectado lo frecuente, lo infrecuente y lo rarísimo. Porque hemos tenido una muestra del ensayo gigantesca comparado con la de cualquier vacuna de cualquier momento, de cualquier fármaco. Así que esto es importante tenerlo en mente. Es decir, hemos agrupado en un periodo de tiempo mínimo una información de todo el planeta. Nosotros estoy poniendo el ejemplo de España, pero esto ha pasado a nivel planetario, ¿no? Prácticamente todo el planeta se ha vacunado con 2 dosis, con lo cual pues tenemos 1.000 millones de personas vacunadas, ¿no? Entonces, hoy en día, me pase lo que me pase, estoy vacunado. O sea, si yo me caigo por la escalera, que tengo aquí al lado de mi casa una escalera, estoy vacunado. Si me divorcio, estoy vacunado. Si me caso, estoy vacunado. Si me cae una piedra en la cabeza, estoy vacunado. Sí, yo hice un vídeo sobre esto porque un señor que en la puerta, durante el COVID, el señor se cayó, se escurrió porque había helado, se escurrió y se rompió una pierna y el día anterior le habían vacunado. Y entonces, pues claro, que es que una señora, mira, es que a este justo le vacunaron ayer. Digo, ya señora, pero lo que le ha pasado es que se ha escurrido con el hielo. Que esto ha pasado mucho con las vacunas del COVID, que todo se ha asociado, no todo lo que pasaba se ha asociado a la vacuna del COVID, cosas que muchas veces, oye, pues no tienen absolutamente por qué tener ninguna relación, ¿no? Pero es que a raíz de nuestro anuncio, que poco hemos hablado tú y yo de la IA que hicimos, a raíz de nuestro anuncio, una sanitaria me ha escrito esta mañana y me ha dicho que hay de cierto en todo esto, porque es que ella ve que ahora personas de 40 y que hay muchos infartos, ¿no? Entonces, que todo el equipo allí está dándole vueltas a si esto fuese por las vacunas. Digo, vamos a ver, sois sanitarios. Tenéis la información, ¿dónde buscarla? Sabéis dónde buscar los registros de los efectos adversos, sabéis dónde buscar las publicaciones, sabéis dónde buscar los metaanálisis. O sea, si los sanitarios os estáis dejando llevar de la rumorología o de la percepción de que lo que me está pasando a mí es lo que le está pasando a todo el mundo, pues mal vamos. Te decía, digo, porque es verdad que yo no sé, o sea, al principio no digo, no entiendo, por qué las vacunas generan tanta preocupación en comparación a otros medicamentos en cuanto a efectos secundarios, porque la realidad es que las vacunas no tienen una incidencia de efectos secundarios mayores que otros medicamentos y en muchos casos mucho menores, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Incluso, Que lo que sí tienen es mucha frecuencia de los efectos adversos del grado más bajo, ¿no? El dolor de cabeza, un poquito de fiebre, malestar donde me han pinchado, me siento cansado. Esos son los más frecuentes. Esos síntomas, ya sean generales del cuerpo, de la zona del pinchazo que me duele o que la tengo caliente, estos son efectos adversos. Todo esto se sí, consideran efectos adversos, con lo cual los muy frecuentes son cosas inocuas y que normalmente en 24 horas, 48 como mucho, han y que desaparecido. muchas veces también, a ver, también es verdad que, claro, las vacunas generalmente se ponen en gente que ya está sana. Entonces, claro, como están sanos, normalmente tienen una tolerancia a esos efectos secundarios mucho menor. Es decir, alguien que está muy enfermo toma medicación y dice, me duele la cabeza, no dice, uy, esto es, seguramente sea el fármaco que me empezaba a tomar.
hace falta que le esté doliendo la cabeza a lo mejor durante un Ujú. tiempo para que piense, oye, este fármaco que me he empezado a tomar a lo mejor me está produciendo este efecto secundario. Pero claro, es que el que se vacuna como 2 semanas después le duele la cabeza, es que claro, hace 2 semanas que me vacuné. Dices, coge un mes normal en el que no te hayas vacunado y es muy probable que si tú coges 3 semanas o en algún momento te haya dolido la cabeza y no te habías vacunado. Es que claro, lo Ujú. normal es que en los 15 días siguientes, o en las 3 semanas y en algún momento tengas un dolor de cabeza, un malestar estomacal o tengas un día gases, pero no quiere decir que esto todo se pueda asociar a la vacuna. Y además yo No. creo que en este sentido también lo que pasa es que todos estos casos de efectos secundarios que se dan, hemos tenido un momento en el que todo el que le parecía que tenía un efecto secundario asociado a la vacuna iba y lo contaba en sus redes sociales, se lo contaba, lo que tiene un efecto amplificador muy grande que probablemente no tienen otro tipo de fármacos, Claro, ¿no? y lo que te decía, hemos asistido a una situación en la que se han producido miles de millones de vacunaciones en todo el mundo. ¿A quién se notifica? Estamos hablando de estos efectos. Por ejemplo, efecto un poco más severo de lo que estamos diciendo que sí que se ha producido con alguna de las vacunas del COVID, es que se me inflamaba, pinchaban en el brazo y se nos inflamaba un ganglio en la axila. Y esto en algunos casos ha sido un sustazo porque, claro, una mujer, imaginaros que de pronto le sale un ganglio en la axila, se piensa en un cáncer de mama. O si lo ha tenido, se piensa en una metástasis. Entonces, esto ha llevado a unos cuantos sustos. Era un síntoma que desaparecía, pero a veces muy despacio. A veces muy despacio, no desaparecía en 2 días. A lo mejor tardaba 2 semanas en desaparecer ese ganglio inflamado. Y luego tenemos en cada vacuna ha sido uno distinto. Los más infrecuentes, pero los más graves que han conducido en algún caso a la muerte, en el caso de las de adenovirus, como las de AstraZeneca o Janssen, eran los famosos trombos, ¿m? Que se producían en una frecuencia bajísima, pero claro, insisto, con 90 millones de personas vacunadas, nos parecen muchos los casos. Pero hay que pensar que esos 90 millones de personas vacunadas igual han salvado 1 millón de vidas. Sí, pero que no es más, o sea, no es un efecto secundario más frecuente que el mismo efecto secundario producido por las pastillas anticonceptivas, por ejemplo. Se Efectivamente, producen trombos efectivamente. con muchísima más frecuencia de la que los producía a lo mejor la vacuna del Sí, COVID. sí, pero todo esto es lo mismo. Hay que contextualizarlo porque como hemos tenido tantos millones vacunados, parecía que eso estaba como, ¡hala! 50 personas, en Europa creo que han sido 50 personas las que han fallecido por estos trombos. Claro, 50, no sé cuántos millones vacunados. Esto es ridículo, la proporción. Lógicamente, esto que estoy diciendo, la persona, la familia que ha vivido una de estas muertes le parecerá que estoy siendo muy frío, ¿no? Pero es que los datos médicos hay que manejarlos de modo global, no de modo individual de una familia, de una comunidad. Y en el caso de las de RNA, el efecto adverso más severo que se ha producido eran las miocarditis, ¿no? Alteraciones cardíacas que sobre todo eran en chicos y con una edad joven, ¿no? Entre 20 y 30 años. Muy pocas muertes, ha habido ahí menos muertes que en el caso de los trombos de AstraZeneca, y en muchos de los casos esta miocarditis revertía, ¿no? Y se recuperaba en la salud normal, ¿no? Uno de los que se ha debatido muchísimo, de los efectos se ha debatido muchísimo, y de hecho no hay una evidencia clara en este momento, Álvaro, y yo prefiero decirlo porque no hay que engañar. Hay estudios que dicen que sí que hay relación, hay otros que dicen que no, igual tienen que pasar unos cuantos años más para que se sepa. Es el tema de la alteración del ciclo menstrual de las mujeres con las vacunas, sobre todo con las de RNA, con las de Pfizer y con la de Moderna. Porque hay estudios que dicen que sí que se alteraba y que con 2 periodos se normalizaba, y hay estudios que no encuentran la causalidad de la vacuna en las alteraciones del ciclo menstrual, más allá de que a una mujer se le puede alterar el ciclo menstrual por otros motivos que no tienen que ver con la vacuna. Entonces, bueno, este es uno de los que está ahí en debate y, bueno, pues igual en algún año sabremos. Esto pasa con la ciencia. A veces, pues según han hecho el estudio, el muestreo, pues no se ponen de acuerdo unos científicos y otros y habrá que esperar un poco de tiempo. Bueno, a ver, y que es cierto que hay mucha gente que lo que pregunta es, ¿y cómo sabemos los efectos secundarios que esto va a tener en 10 años? Pues lo normal, por la experiencia que tenemos con otras vacunas, es que no tenga. No, Claro, además, hay que decir otra cosa extra con respecto a otras vacunas, que otras vacunas utilizan el microorganismo entero o utilizan la proteína. Justamente las de RNA, el RNA es una molécula muy, muy, muy inestable y dura poquísimo en nuestro cuerpo. De hecho, acuérdate que la de Pfizer al inicio había que guardarla a 75 grados bajo sí, cero,
y la de Moderna a 25 grados bajo cero, y eso lo consiguieron poniendo mucha más cantidad. Luego la han mejorado, creo que las dos ya andan en el orden de los 25 bajo cero, pero 25 bajo cero, o sea, como el congelador de casa, no me vale en la nevera. No No, me vale en la nevera, y para el transporte eso logísticamente es súper complicado, muy además. O sea que no. complicado. Y eso es así porque se deshace, es una molécula que se deshace, que enseguida se destruye. De hecho, el vial que se descongelaba, había que ponerlo en el día y ya, si no, para el día siguiente no valía, se destruye. Entonces, son moléculas de una vida media cortísima y por lo tanto lo esperable es que los efectos adversos que esto produzca se detecten en las 2, 3 primeras semanas post vacunación. Yo creo que es bastante improbable que encontremos efectos adversos por una acción prolongada, porque la molécula desaparece enseguida. Entonces, teóricamente esto va a ser muy difícil. ¿Cómo se registran estos efectos? Pues lo mejor es ir a tu médico. Lo mejor es ir a tu médico. Tu médico, si él considera que puede ser causa la vacuna, él lo registra. Hay una cosa que sabes tú mejor que yo, que es la farmacovigilancia. Todos los fármacos, no solo las vacunas, una vez que se comercializan, están en lo que llamamos la fase 4, y esa fase 4 es que continuamente se están comentando por los efectos adversos. Sí, sí. eh, Y se rellenan porque hojas en la misma farmacia. Si tú vas a la farmacia y reportas un efecto secundario, nosotros rellenamos una hoja de farmacovigilancia que se manda a sanidad. O sea que, por o sea, supuesto, que lo podemos hacer en la farmacia, lo podemos hacer con nuestro médico. sí, sí, sí. Pero hay registros en los que lo puede hacer el propio paciente, y quiero llamar la atención sobre un registro americano que se llama VAERS, que es probablemente el que tiene más datos a nivel internacional, no solo del COVID, sino de cualquier otro fármaco. Pero claro, es un registro que lo puede hacer cualquiera. Yo puedo llegar a entrar en el VAERS y meter, me ha dado un infarto y me puse ayer la vacuna. Y puedo rellenarlo siendo mentira, que yo me haya dado un infarto y que me haya puesto ayer la vacuna. Es decir, por el hecho de que yo soy yo, me doy de alta y registro. Entonces, es un registro muy amplio, muy grande, pero que no es un registro verídico, real, contrastado. Es decir, que todo eso hay que analizarlo y ver caso por caso para ver qué casos son y qué casos no son. Sí, bueno, de Lo digo, hecho, luego lo que hacen es establecer sobre todo eso, creo hoy, cuando se reporta, cuando un efecto secundario es muy grave o cuando es leve pero se reporta en un número importante, lo que hacen es estudiar si hay una relación causal o si es una coincidencia, que eso claro, es a lo que se y, dedican, claro. Eso y es la lo- farmacovigilancia. y las agencias del medicamento, que en concreto la europea es una maravilla cómo funciona, y funciona coordinada por todos los países. Cuando ese efecto adverso se consolida, obligan al fabricante a introducirlo en el prospecto, o sea, en la hoja de información. Y de hecho eso nos lleva a un bulo que podemos resolver ahora, que nos dé el final, que a mí me ha llegado la pregunta. Se sabe ahora, por fin, que los trombos se producían por la vacuna AstraZeneca y por eso se ha retirado del mercado. No, señores. Los trombos infrecuentes producidos por la vacuna AstraZeneca figuran en el prospecto desde el año 2021, cuando aquello se vio que había habido un número de casos en Europa suficientes para determinar que eran producidos por la vacuna, con la frecuencia esta, de 50 casos en no sé cuántos millones, se introdujeron al prospecto en el año 2021. AstraZeneca decide dejar de fabricar la vacuna porque Europa ha dejado de comprarla. Entonces decide dejar de fabricarla para Europa y dejar de venderla en Europa, no porque sea peligrosa, no, porque Europa apostó claramente por la de RNA y dejó de comprar la AstraZeneca. AstraZeneca ha sido la vacuna solidaria, la más barata, la más ajustada al precio real, porque los investigadores que eran ingleses decidieron no patentar el invento, con lo cual ahí se ahorraba ya mucho dinero, y porque la empresa dijo que durante la pandemia no iba a hacer ganancias, que la iba a vender a precio de fabricación. Y esto hizo que la dosis de AstraZeneca estuviera en torno a los 3 euros. En tanto que las dosis de RNA empezaron por 25 euros y luego duplicaron incluso su precio. O sea que se consideró la vacuna solidaria y de hecho es la vacuna que se ha puesto en más países. Pero en Europa en concreto se apostó por RNA, se dejó de vender, entonces AstraZeneca decidió, pues ya no la fabrico para Europa, la retiro del mercado. Pero esto de que en una sede parlamentaria británica se haya dicho, no, sí que ha habido un juicio porque hubo unos afectados que han denunciado a la compañía, ha habido un juicio y la compañía ha asumido en ese juicio que había unos efectos adversos reconocidos desde el año 21. Es decir, esto nos ha dicho el año pasado en una No, sede inglesa. y además eso es un problema, pero que es frecuente con casi todos los fármacos
y cada vez que se asocia algo a una farmacéutica, que es nos ocultan la información y no nos cuentan los efectos secundarios, y es mentira. Quiero decir, absolutamente todos los fármacos tienen efectos secundarios. Yo no conozco ninguno que no los tenga. Y vienen registrados en los prospectos de cada medicamento. O sea, que la realidad es que nadie lo oculta. Es verdad que normalmente el que tiene un efecto secundario producido por el ibuprofeno no sale a contarlo en redes sociales, que es lo que pasaba con las vacunas del COVID, y no te enterabas. O el que, o sea, y muchas veces, oye, de hecho, yo creo que en muchos casos pasa lo contrario, que es contraproducente, que la gente toma pues a lo mejor un ibuprofeno pensando que aquello es inocuo y acaban con un problema severo de riñón porque el que lo toma mal tomado, ¿no? Al final, pues puede tener esos problemas, o lo que ha pasado con los antibióticos y lo que está pasando con los antibióticos y las resistencias bacterianas, que por tomarlos a la ligera cuando no compete, pues ahora nos va a costar mucho más tratar determinadas bacterias. Pero sin embargo, con la vacuna del COVID ha pasado justo lo contrario, ¿no? Que en algunos casos hemos infravalorado esos efectos secundarios, y en el caso de la vacuna se han sobredimensionado sobre la realidad, sobre lo que nos dicen los datos después de analizarlos. Efectivamente. Luego, Bueno, pues este inciso de este bulo, yo creo que aquí venía a cuenta sí, pues, para que la gente sepa cómo se recogen y cómo se retira del mercado un producto. En este caso no se retira porque sea malo, se retira porque en Europa no se está vendiendo, se está produciendo para otros países del mundo, porque hay fármacos que efectivamente, y hay muchos que se retiran pasados 10 años, porque de pronto se ve que la talidomida famosa, ¿no? Que esa sí que generó una cantidad de secuelas tremendas, ¿no? Hay un sí. montón de afectados. Entonces, bueno, pues Y, se retiran, un fármaco se retira y se y se acabó el problema. y se retiró y ya está, efectivamente. Otro de los bulos, de los más frecuentes, es que las vacunas debilitan el sistema inmune. Esto ahora lo dicen mucho, dicen que no le pongas a tu hijo la vacuna, porque lo que tiene que hacer es inmunizarse solo, ¿no? Ponerse en contacto con todas las enfermedades para conseguir una inmunidad potente de verdad. Que lo que consigues vacunándole es lo contrario, que se te enferme mucho más. Claro, a ver, hay que distinguir la inmunidad que se consigue con la infección frente a la inmunidad que se consigue con la vacunación. A ver, no son idénticas, va a depender mucho también de la vía por la que nos vacunemos. Por ejemplo, en el COVID que el bicho entra por la nariz y la boca al respirar, lo que va a activar sobre todo es la zona de los bronquios, ¿no? Los pulmones, ahí se va a activar la respuesta inmunitaria en esa zona. En cambio, nos están vacunando con una inyección intramuscular, lo que hace es que se activa otro tipo de respuesta más de la sangre. Entonces, no es exactamente el mismo tipo de respuesta y, de hecho, la vacuna del COVID ideal sería una que pudiéramos Y inhalar. nada. Inhalar. Pero no han llegado ahí, había en desarrollo, no sé si en este momento sigue alguien trabajando en ello, pero no se llegó a desarrollar. Pero justamente lo que se vio, y esto hay un montón de artículos científicos comparando si me he vacunado primero y luego he tenido el COVID, si me he tenido el COVID primero y luego me he vacunado, si me he puesto una vacuna de AstraZeneca y luego me he puesto una de Pfizer y luego me he infectado. A esta inmunidad mixta, que es la mezcla de digamos, la natural por haberte infectado y la artificial por haberte vacunado, es súper potente, o sea, es la hostia de potente, comparado con las otras por separado. Eh, y, y bueno, pues era incluso mejor habiéndose vacunado y luego con el COVID, porque claro, ese COVID ya se producía mucho más flojo. Sí, Entonces, que al revés, porque que si tenías el COVID lo primero, el riesgo que tenías es que te pudieras morir, sobre todo si eras una persona susceptible, ¿no? Una persona de riesgo. claro. Entonces, bueno, esa inmunidad híbrida, que no nos asuste porque es más potente que la inmunidad natural de haber tenido la infección y que la inmunidad artificial. Pero esa mezcla es más potente que la infección por sí sola y que la vacuna por sí sola. Esto muchas veces además es una cosa que preguntan, que ya no es una pregunta de redes sociales, es una pregunta de estar detrás del mostrador todos los años. ¿Qué pasa con la vacuna de la gripe, ahora con la del COVID? Pero es que yo el año pasado me vacuné de la gripe y pasé la gripe igual. Entonces es que no me tengo que vacunar. Claro, muchas veces ahí lo que la gente no entiende es que las vacunas no impiden que los microorganismos penetren en el Mira, organismo. yo estoy este año vacunado de la gripe A y he tenido una gripe A maravillosa. ¿Qué significa? Que en mi caso la vacuna no ha sido eficaz porque probablemente la cepa con la que nos han vacunado, y aquí podemos hablar de que la de la gripe cada año cambia,
La cepa con la que nos han vacunado no es la misma cepa que está en este momento corriendo por España. Bueno, pues eso pasa y eso hace que la vacuna no sea eficaz. La vacuna de la gripe es de las menos eficaces comparativamente entre todo el calendario vacunal porque se hace de modo deductivo. O sea, ¿cómo se diseña la vacuna de la gripe? Pues este invierno en Australia y en Nueva Zelanda las cepas que han circulado son tales, entonces preparamos la del hemisferio norte con las del invierno anterior de Australia y Nueva Zelanda. Y ahora las que están circulando por Europa y Norteamérica son las que van a servir a Australia para preparar las suyas del invierno siguiente. Lo hacemos Entonces, con la esperanza de que el virus no haya cambiado mucho muy claro, rápido. se hace con el último invierno con la esperanza de que el que nos vaya a llegar sea el mismo. Pero pasa lo que este año, que el virus que está llegando no es exactamente el mismo del que nos han vacunado y entonces, bueno, pues te puedes quedar descubierto. Pero claro, esto no le va a pasar a todo el mundo. La eficacia igual cae a un 60, un 50%, pero claro, salva un 50%. Es que la gripe mata a personas Iba mayores a y a niños. Es decir, que la gripe mata, es que la gripe mata mucho. hay Pues, gente que puede pasar la gripe a pesar de estar vacunada por la gripe, o sea, a pesar de estar vacunada de la gripe, pero la manera en la que pasa esa gripe es mucho más leve. claro, Eh, yo he pasado una gripe, he pasado una gripe dura, pero bueno, no he pasado una gripe que me haya tenido 2 semanas en la cama. He estado en la cama 3 días, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero una sí, persona mayor a lo mejor con no esa estás gripe, pues vacunado, igual se podía haber ido. o sea, es posible que si no estás vacunado, en vez de 3 es una semana, porque tu sistema inmune tarda más tiempo en reaccionar ante esa infección. Entonces, bueno, la de la gripe, mi recomendación es que las personas a riesgo se vacunen siempre, cada año, y además no nos vale la de este año para el año que viene. Y el COVID. El COVID es lo mismo, porque esta es una de las preguntas que a mí más me han llegado. ¿Hay que vacunarse del COVID reiteradamente? Pues a ver, si hemos pasado varios COVID y tenemos las dosis 2 o 3 que se pusieron inicialmente, yo creo que una persona sana, adulta, no tiene que vacunarse más, pero las personas a riesgo sí. ¿Y quiénes son las personas a riesgo? Pues con edades, pues sobre todo por encima de los 65 años, por supuesto si tienen problemas respiratorios, porque la diana de este virus es respiratoria. Los niños, en este caso, no es como la de la gripe, que los niños pueden sufrir muerte por gripe. En el caso del COVID, no. En el caso del COVID, los niños ni son grandes transmisores ni son grandes sufridores del COVID. Mientras que, en cambio, sí los niños tienen vacunar del virus respiratorio sincitial. Que según la edad de la población, la recomendación es una u otra, ¿no? Entonces, el COVID para personas a riesgo que son mayores de 65 y todos aquellos que tengan las defensas tocadas. Y las tienen tocadas porque de modo natural tienen un problema genético, porque han tenido una infección y les ha dejado tocados, porque han tenido un trasplante, porque han tenido una quimioterapia para un tumor, o porque tienen una enfermedad autoinmunitaria y les ponen inmunosupresores. O sea, todos aquellos que están en algún tratamiento inmunosupresor, más los ancianos, sí que se deberían vacunar de COVID, un recuerdo anual, porque la vacuna de COVID anualmente las reformulan e introducen la cepa original más la cepa más frecuente en la última temporada, la última oleada que haya habido de COVID. Así que bueno, ese es el cambio. Personas adultas sanas, pues oye, ha habido mucho COVID este año que Sí, ni siquiera se ha registrado, pues porque ya nos hemos acostumbrado, es como un catarrito 2 o 3 días y se acabó el problema. Pero claro, ese catarrito 2 o 3 días tuyo o mío, a una persona mayor que tiene problemas de defensas, pues se le puede llevar al hospital, a la UCI. y que muchas veces pasa lo que ha pasado toda la vida, que es muy difícil diferenciar un resfriado de una gripe y ahora de un COVID. Cuando los síntomas son leves, pues que es esto de ¿cómo estás? Bueno, un poco pachucho y ya está, que normalmente en menos de una semana estás estupendo otra vez y mucha gente no deja ni de ir a trabajar. Otra de las más frecuentes que yo, no sé de dónde, o sea, sé que hay un estudio que era falso, el estudio, que es la de que las vacunas causan autismo. Esto yo pensaba que esto ya estaba o sea, más que olvidado y que ya era un bulo más que resuelto, pero resulta que no, que es recurrente. O sea, cada vez que lo pienso. Es recurrente, pero es que nada menos que el señor Donald Trump lo ha traído a la palestra recientemente en su Twitter o en su X, con Ah, su impecable ministro de Sanidad, que es Kennedy Jr. y que es antivacunas. Entonces, claro, estamos en un momento en el que el fake y el bulo y el rumor campan a sus anchas y tienen un show tremendo y tienen una repercusión tremenda. A ver, ¿de qué viene? Esto además me lo he sacado para que no hubiera ninguna duda. La historia de cómo nace el mito de las vacunas y el autismo es un interés comercial. Fíjate, es un médico británico que está él
preparando una vacuna frente al sarampión, estamos hablando del sarampión justamente. Entonces, como está preparando una vacuna contra el sarampión que va a competir con la que se está poniendo, hace un estudio con muy pocos niños, creo que son 12 niños, y dice que 11 de los 12 tienen autismo. 11 de los 12 que se han puesto la vacuna del sarampión tienen autismo y que ha aumentado muchísimo los casos de autismo desde que se ha introducido esta vacuna con un virus atenuado. Eh, y dice que se ha encontrado el virus en 11 de los 12. Entonces, años después, en América, en Estados Unidos, se dice que el autismo también se está aumentando, pero no es por el virus del sarampión, sino que es por el timerosal, esa sustancia que hablábamos antes, que era un adyuvante y que tenía mercurio, ¿no? Bueno, esto, una cosa que se miente y se publica en un día, ha costado décadas deshacer este entuerto. Entonces, la revista en la que publicó este señor lo de Londres tardó más de 10 años, ¿no? No te quiero cortar, pero creo, por si nos cortamos de repente, que sepas que no soy yo. Es que ya llevamos casi una hora, porque son las 9:07 y yo creo que hemos empezado ahí 9 o ahí 10. Bueno, pues lo que te quiero decir es que se tardó una década en descubrir que los datos de este señor eran falsos y uno de los miembros de su equipo investigador dijo que es que le había obligado a decir que 10 de los 11 niños tenían el virus cuando era mentira, no habían encontrado el virus en ninguno de los niños. Pero lo que sí se supo es que le estaba fabricando una Una vacuna vacuna alternativa que iba alternativa y entonces, claro, a- quería desacreditar esta para poder vender la suya. con la que ya estaba en el mercado. Pero Pues se nos han quedado hizo un daño tremendo a todo el y concepto de vacunas. Cayó la vacunación en Inglaterra, cayó la vacunación en Estados Unidos y se tardaron años en comprobar. Por ejemplo, cuando se quitó el timerosal de las vacunas del sarampión y se comparó el autismo entre los que habían estado vacunados con timerosal y los que habían estado vacunados sin timerosal, se vio que la tasa era la misma. Es decir, que el timerosal no había influido en absoluto en el o autismo. sea, que hizo mucho daño y lo que te digo, y lo sigue haciendo. De hecho, el Yo, autismo, por dar un apunte, es casi todo de base genética, casi todo de base genética, esto se ha comprobado con hermanos gemelos, y puede haber una influencia ambiental, no se descarta que haya una influencia ambiental, pero de hecho el único fármaco hasta el momento se ha relacionado ineludiblemente con el autismo es la talidomida. Es el único fármaco que se ha relacionado directamente con el autismo sin ningún tipo de duda. y que está complicado y que ya está retirado del mercado, o sea, que no estoy. Yo te sigo preguntando mientras Instagram no nos Sí. corte, ¿eh? No, no, porque se nos quedan todavía un montón de cosas. Porque yo antes te iba a preguntar, yo, ¿cómo influyen, ¿no? Todos esos bulos, pues esa desinformación de las vacunas, cómo influye a nivel de la salud global de la población? Que yo sé que mucho, pero la gente muchas veces no se lo cree porque dice, no, estos son cuatro locos y no los cree nadie. Y el problema es que hay gente que les cree y cada vez hay más gente que les cree. Bueno, en España, hasta el momento, estos movimientos antivacunas han sido muy residuales. No han sido tan fuertes como en otros países. Hemos tenido esa suerte. Yo creo que es un país con una cultura sanitaria no maravillosa, pero buena, sólida. De hecho, la vacuna del COVID fue de los países que más tasa de vacunación tuvimos y te he dicho que hasta al COVID, antes del COVID, la del sarampión teníamos una tasa de vacunación envidiada de un 96%. Entonces, bueno, esto de todos modos altera, pero claro, a mí lo que me preocupa más que de que altere, porque las noticias vuelan en las redes y se magnifican, pero luego su impacto real es muy bajo, ¿no? Una cosa que nos parece, pues eso, Miguel Bosé uniéndose a los negacionistas y en una campaña parece que eso puede tener mucho impacto, pero luego a la hora de la verdad en la tasa de vacunación no influye demasiado. Pero claro, puede ir creciendo, Álvaro. El problema es que esto puede ir creciendo. A mí me sorprende que las personas que ponen en duda la eficacia de una vacuna y que les asusta todo esto son las mismas personas que luego se echan CDS, que es el componente este mineral milagroso con cloro y que se sabe que es dañino para el cuerpo. Entonces, que justo las que ponen pegas a una cosa que está súper estudiada y súper clasificada piensen que las farmacéuticas son todas unas mangantes y son todas unas casi mafiosas y nos quieren envenenar a toda la población y en cambio un fabricante de una cosa con cloro que no pone ni efectos adversos ni nada de nada de nada, ni está obligado porque es un suplemento, bueno, Bueno, pues lo compren. esas cosas anecdóticas hay muchas muy graciosas. Yo el otro día estaba con un amigo tomando en una terraza y había tres señores, 50 y pico,
en la mesa de al lado, trincándose unos cubatas, llevaban ya 3 o 4 en el rato que nosotros habíamos estado allí, mientras se fumaban una cajetilla de tabaco y estaban allí comentando que, por supuesto, que al final, con tanta vacuna y tanta cosa, nos iban a matar. Estaban hablando de las vacunas del COVID. O sea, vacunas no, pero tú te acabas de beber uno con el puro, otros 2 con los cigarros y se acaban de beber 5 cubatas. Pero eso hay más que evidencia de que si lo haces regular y frecuentemente te va a matar. O sea, Ya que te claro, o sea, lo que no está demostrado le ponemos pega, pero lo que está más que demostrado, eso no es necesario, ¿no? Es una cosa, son situaciones que tú las ves desde fuera y dices, pues es curioso, la verdad. Esto me Bueno, lo... las consecuencias pues las estamos viendo ahora en la Costa del Sol con estos 10 niños con sarampión, innecesariamente. Bueno, yo espero que no les pase nada a ninguno de los 10, pero es que sí que ha habido muertes de enfermedades prevenibles por vacunas, ¿no? Sí, Como la difteria, creo que es una de las que ha habido recientemente en algún hospital, ¿no? Y claro, luego oyes a esos papás diciendo que es que les engañaron, que les dijeron. mm, a ver, yo entiendo que es una época muy complicada, ¿no? Sobre todo la época donde estás criando a niños, tú quieres lo mejor para ellos y claro, quieres que no les pase nada. Pero yo lo que no sé es por qué ha conseguido la vacuna despertar esta inquietud, esta ansiedad. Como es un medicamento, o sea, las del COVID, yo creo que son las vacunas que más grupos se ha hecho previo de ensayo en fase 3 que cualquier otro medicamento, ¿no? O sea, y que dijera, no, no, es que ha sido un ensayo a gran escala. No, 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 se hizo un previo donde sí que hubo conejillos de Indias, que en el caso de la de Pfizer fueron 45.000 y en alguna incluso de 60.000 personas que hicieron de conejillos de Indias y se pusieron la vacuna para qué les pasaba antes de que se vendiera a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo no sé por qué estas cosas crecen de esta manera, pero está claro que pero está claro que crecen, porque yo, crecen. o sea, yo antes ni siquiera tenía, o sea, nadie, era raro que la gente te hiciera este tipo de preguntas que ahora son muy frecuentes. Que yo no digo que luego se lo crean, pero que por lo menos siembra la semilla de la duda, en muchos casos, ¿no? No sé si tú tienes alguna idea de cómo se podría luchar contra todo este tipo de bulos y desinformación, aparte de, por supuesto, yo creo que aquí la educación sanitaria es básica Yo y el... yo creo que hay dos cuestiones. Una es educativa, es preventiva, digamos, educativa, y la otra es punitiva. Porque yo creo que hay comentarios de ese tipo que sí que hacen daño, ¿no? Entonces, de hecho, espero que Francia creo que tomó la iniciativa. Entonces, cuando alguien en redes sociales de categoría influencer pudiera hacer daño con su información a la población, les iban a multar, aparte de obligarles a retirar esa información, ¿no? Entonces, yo creo que hay que legislar para que no sea gratis decir barbaridades, por un lado, pero sobre todo, yo abogo más por la educación, ¿no? Entonces, está claro que a estos, digamos, gurús antivacunas yo no les voy a convencer de que la vacuna es No, buena, pero sí que hay muchas personas que están engañados por ellos, que no tienen la formación suficiente para entender lo que les están diciendo, y a estas personas son las que con mucho cariño y mucha paciencia hay que trabajar para decirles, oye, pues mira, esto es lo que hay. Entonces, la educación, para mí es la educación. No tenemos en España, y yo creo que en muchos otros países, no tenemos una buena educación sanitaria, ya no solo en vacunas, sino en general, en salud. Porque si nos ponemos a hacer tú y otro directo un día de las ITS, que en bueno, eso manejas más que yo, ni te cuento, ¿no? Entonces, eso es imprescindible, Álvaro, la educación. Pero luego yo creo que también habría que regular, habría que legislar y castigar, penalizar el que se hagan determinadas declaraciones y determinadas afirmaciones. y yo creo además que, por desgracia, las redes sociales son la mayor fuente de difusión de ese tipo de teorías, porque al final cualquiera puede coger un móvil y contar lo que le da la gana. Y yo creo que habría que dar una formación básica de redes sociales. Es decir, yo contaba en una conferencia, digo, si algo suena muy raro, es muy probable que sea raro, pero ese tipo de perfiles que sueltan, que dejan ahí a las redes esa información, suelen ser fácilmente identificables. Es decir, suelen ir, si te pones a investigar, detrás de su discurso suele haber un interés económico directo, Claro, sí. además, ni siquiera Sí, además político. suele ser alguien que se vende como un héroe o una heroína, como esta de Verde, que es la única que se atreve a destapar lo que todo el mundo está tapando.
Eso nos encanta, ese juego de la conspiración en España nos encanta. Yo, fíjate, en una charla, que si alguien la quiere ver, os animo a que lo hagáis, en TEDx de la Universidad de Girona, di una charla sobre divulgación sanitaria y bulos, ¿no? Y entonces yo empecé contando un bulo. Te puedo asegurar, Álvaro, que el 80%, si no más, del auditorio se lo tragó. Sí, 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 hay un Se lo estudio hecho, tragó. hay un Estaba estudio hecho. diciendo que había una cura del VIH, del SIDA, nada menos, que se sacaba de una semilla de un tomate del Himalaya, que había que secar de una manera muy concreta y preparar de una manera muy concreta, y que las grandes farmacéuticas lo tenían muy oculto porque, claro, se les hundía el negocio de los antirretrovirales. El silencio en aquel teatro era sepulcral. O sea, la tensión y el silencio, yo vestido con una bata, fue aquello tremendo. Y me puse de rodillas y les pedí disculpas. Esto ya todo el mundo respiró y se relajó, ¿no? Pero te aseguro que si yo sigo por ahí, un porcentaje se lo cree. Sí, sí, yo expliqué un día que el agua fría engordaba más que el agua caliente, que era mejor beber agua caliente con un par de argumentos científicos que me inventé en ese momento, porque cualquier cosa puede sonar medio razonable. De hecho, se hizo un estudio con una, o sea, un N muy grande, con mucha población, en el que intentaban descubrir quién creía que era capaz de identificar ese tipo de bulos. Más del 50% de la gente creía creía que sería capaz de distinguir cuándo algo era cierto y cuándo no. La realidad es que luego se vio que no llegaba ni al 70%, o sea, que más del 70% fallaban a la hora de, en cuanto pues, les ponían 4 noticias, ya habían fallado en una y ya no sabían si era cierta o no lo era, ¿no? Entonces, al final, pero aún así hay formas de identificar ese tipo de perfiles porque normalmente te llevan a venta a que compres mi curso de tal, a que compres mi libro donde te iluminaré sobre lo que no te quieren contar. Suelen empezar con lo que las farmacéuticas que te ocultan, lo que tu pediatra no te quiere contar, casi siempre Sí, empiezan así, ¿no? Con sí, una claro, esa conspiranoia y tú elegirte en El Salvador, en el héroe, la heroína, eso funciona muy bien. una verdad Eso funciona que muy son bien. cosas y que al final yo hay muchas veces digo, no tienes más que ver, ¿no te parece una cosa un poco rara que solo ellos sean los que tienen acceso a ese tipo de información? Que es lo que suele pasar. Porque la otra teoría es que nosotros también tenemos acceso a esa información, pero la ocultamos. Yo desde aquí digo, no tengo acceso a esa información. Eh, no sé si quieres añadir algo más, se nos quedan muchas cosas. Yo creo que sí que es importante hablar Oh, de la vacuna del herpes, porque está ahora mismo muy de actualidad, y yo creo que con eso, si quieres, salvo que tú quieras añadir algo, Alfredo, podemos acabar. sí, hay un bulo rapidísimo, que es el que las vacunas muchas de ellas están fabricadas con Uy, abortos, va, esto se me había olvidado. ¿vale? Antes decían que eran con fetos, ahora ya dicen que también es con fetos vivos, ¿eh? O sea, ya lo han mejorado. La han Antes mejorado, tenían ¿vale? ejemplares, Y bueno, la respuesta de modo resumido es no, es mentira, pero sí que es cierto que se usan unas células que son músculos, son fibroblastos, que son células musculares, que se sacaron de fetos que fueron abortados en el año 62 y sí, 66. son las mismas líneas celulares desde Pasa que entonces. son líneas que han sobrevivido eternamente, que se utiliza mucho en la investigación. De hecho, fíjate si será la cosa que la propia Iglesia aceptó esto, que se pusieran, o sea, que los cristianos aceptaron que se pusieran estas vacunas. Así que restos de fetos abortados, no. Esto es mentira. Sí que procedieron inicialmente, pero llevan tantos pases que esto ya no tiene nada que ver son unas líneas celulares, digamos, eternas. Así que bueno, eso lo dejo ahí. Si ya hacemos otro día otra cosa, pues entramos un poco Sí, más en detalle. se me había olvidado y lo peor es que para mí es de los que tiene más base mira, esto por lo menos tiene un origen que puedes considerar que de aquí puedes derivar, ¿no? Ya luego la paranoia que tú has sacado, pero es verdad que este es de los más frecuentes, pero eso, lo han mejorado, porque ahora ya dicen que son ya Fetos de vivos. efectivos. O sea, Vale, de pues fetos que... la vacuna del herpes es una de las grandes desconocidas y es una de las más interesantes para personas mayores, porque el herpes lo tenemos todos prácticamente a lo largo de la vida. Es el mismo que el de la varicela, es el mismo virus. Mm. La varicela es mucho más tenue, el herpes es, bueno, pues las famosas aftas en la boca, pero claro, cuando uno llega a la edad adulta, anciano ya, que las defensas bajan, pues este virus se reactiva, lo tenemos siempre y se reactiva sobre todo cuando tenemos estrés, Sí, ansiedad. como funciona el virus del herpes simple, pero más... Porque Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que
puede formar cordones por toda la espalda y sobre todo que tiene lo que llamamos la neuropatía postherpética, es decir, unos dolores neurológicos, un dolor que es tremendo y que es difícilmente tratable con fármacos. Justo hoy me contaba mi cuñado, que es especialista en la unidad del dolor, o sea, es anestesista especialista en la unidad del dolor, que él tiene una barbaridad de pacientes con neuralgia posherpética, que trata a muchísima gente, porque es un dolor terrible. Así que aunque hayas pasado el herpes, zóster, la vacunación por encima, yo no sé si de los 55 años es el punto en el que se recomienda. Tenía yo por aquí el calendario, pero no sé si es a partir de los 55 años. Sí, la vacuna de herpes es a partir de los 65. Es a partir de los 65 años se recomienda. Va a disminuir estos episodios y va a hacer prácticamente desaparecer esta neuropatía postherpética, con lo cual va a ser mucho más indoloro en el caso de que se tenga el herpes. Así que mi recomendación es que es una poco conocida porque se ha introducido hace poco y bueno, y el herpes como que no se considera algo grave, pero es que ese dolor neuropático es durísimo. Entonces yo recomiendo a la gente mayor de 65 años que se la ponga, aunque haya tenido episodios previos ya de herpes. Sí. Y de esto ha habido muchas preguntas, así que ¿Tú pasaste la varicela? yo creo que me vacunaron de varicela. Fíjate, yo lo que no me vacunaron, es curioso, fue de viruela, porque a pesar de que no debía decir mi edad, pero en mi época todavía no se había erradicado, eh, mm, el pediatra decidió que mi hermana, que era 2 años mayor que yo, y yo, que allá en Madrid no había casos de viruela y que para qué nos la iba a poner que daba mucha reacción. Con lo cual, de Yo, pronto, yo pasé la varicela con 14 o 15 años y unos picores horribles. De hecho, tengo todavía por ahí algunas, se me quedaron lesiones, porque yo cicatrizo en queloide y todavía tengo algunos queloides que eran de la varicela, que eran no ter- pero ya con 15 años es más difícil hacer que sí. alguien no se rasque. Tengo todavía lesiones que se me han quedado de la varicela. Así que habrá que vacunarse en su momento. Sí, pues nada, seguimos otro día, Álvaro. Por supuesto, muchísimas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Muchas gracias por respondernos todas esas preguntas. Espero que a todos los que nos habéis escuchado os haya gustado. Si quieres cerrar tú. Pues nada, las vacunas salvan vidas. Se calcula que al año salvan del orden de 2 a 3 millones de vidas de niños. Aún así, siguen habiendo niños en países en vías de desarrollo que no tienen recursos muriendo de enfermedades prevenibles por la vacunación. Entonces, bueno, ¿tienen una parte negra o parte sombra? Sí. Tienen algunos casos muy pocos infrecuentes con efectos adversos, pero que el equilibrio beneficio-efecto adverso se decanta claramente por el beneficio. Entonces, recomiendo a todo el mundo que de aquello que nos indican las autoridades sanitarias nos vacunemos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.